Quiero decirles que primero es muy difícil hablar de pobreza, incluso conversar de pobreza, porque estamos frente a un fenómeno que es tremendamente complejo, multidimensional, como les decía, y que creo que la definición de pobreza es muy imprecisa. Nunca nos vamos a terminar de poner de acuerdo todos en qué entendemos por pobreza. Yo creo que tenemos que partir de esa base. Nunca es un concepto acabado, es más bien un concepto que está en tránsito, porque la vida humana está en tránsito constante. Lo segundo es que es un concepto relativo, y cuando decimos relativo, es relativo al tiempo, al espacio. Cuando hablamos de pobreza en esta sala, no es lo mismo que si lo hiciéramos en África, no es lo mismo que si lo hubiéramos hecho hace 200 o 100 o 50 o 20 años aquí mismo. ¿Ya? Es decir, lo relativo tiene que ver con el tiempo, con el espacio, con que las cuestiones van cambiando y nuestros conceptos o lo que vamos percibiendo como el bienestar va también cambiando de acuerdo a las circunstancias que vamos teniendo en la vida. Es subjetiva porque ya se los dije hace un rato, creo que tiene que ver cómo cada uno de nosotros nos acercamos al concepto de pobreza. Algunos se pueden acercar desde la academia, otros desde la intervención social. Algunos o algunas de ustedes pueden haber vivido situaciones de pobreza, condiciones de pobreza, cuestiones que son además distintas. Pueden haber vivido situaciones de exclusión social, que no necesariamente es lo mismo que pobreza. Entonces, creo que cada aproximación tiene mucho, ¿no es cierto?, de esto que denominamos la subjetividad. Y además, algo que se nos suele olvidar, particularmente en América Latina, es preguntarle a las propias personas que viven en pobreza qué piensan, qué sienten y cuáles debieran ser las soluciones que debiéramos tratar de aportar para que ellos mismos salgan de esa situación de pobreza. Es situacional porque cuando vamos a verlo en un rato más, está muy vinculada a la pobreza al tema de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es esta situación en la cual nos encontramos los seres humanos muchas veces sin la posibilidad de hacerle frente a un siniestro. Y en el caso de la pobreza estamos hablando particularmente de la vulnerabilidad de caer en pobreza. Por eso es que decimos que es situacional. Entonces ya no hablamos de los pobres. No podemos hablar del sujeto social, del actor pobre. ¿Por qué? Porque alguien puede estar en pobreza y después no estarlo. O alguien que no está en situación de pobreza puede caer en esa situación. Entonces ya no es algo estable y por lo tanto no es una condición humana. En el siglo XIX, lamentablemente en el siglo XXI todavía en algunos lugares es una condición. Tú naces pobre, te mueres pobre. En definitiva, cuando hablamos de situación quiere decir, o situacional, quiere decir que podemos entrar y salir. Es dinámica por lo mismo, porque se produce, ¿no es cierto?, y tiene mucho que ver con los procesos sociales que se van dando. Por ejemplo, hay países que sufren una grave crisis política, una grave crisis económica y la cantidad de personas que caen en la situación de pobreza es mucho mayor. Entonces, también es dinámica. Y por último, creo que algo que en general se suele olvidar, la pobreza es relacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que en definitiva, no porque yo hoy día tengo más recursos, he dejado de ser pobre. La pobreza tiene mucho que ver con el tipo de vínculos, situaciones, lazos que vamos construyendo entre nosotros en la sociedad. Por lo tanto, la pobreza también tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo vivo yo la pobreza, pero cómo también yo me presento y los otros viven esta situación que nos aflige a todos dentro de la sociedad. ¿Cuál sería el enfoque predominante y las consecuencias que tienen las políticas sociales y en las personas los enfoques de pobreza? Debo decir entonces que hay más de un enfoque de pobreza. No hay solo una forma de mirar la pobreza, hay muchas formas de mirar la pobreza y hay muchos enfoques conceptuales que se han hecho a partir no solo de estudios, no solo de las sistematizaciones que se van haciendo, sino que cuando la gente trabaja en pobreza trata de teorizar, ¿cierto? Trato yo de ir pensando a partir de aquello que voy haciendo. Entonces, hay enfoques diferentes en materia de pobreza y yo les diría que en general uno podría sintetizar básicamente en tres que pueden entregarnos un concepto de pobreza. El de necesidades básicas, el de capacidades y el de derechos. Y lamentablemente no alcanzamos a ver los tres y por eso que hoy día, y dado que fui invitado a eso y no a todos los demás enfoques, quiero concentrarme en el enfoque de pobreza multidimensional. Pero ese enfoque de pobreza multidimensional que trata de explicar y trata de definir la pobreza, es muy difícil entenderlo si uno no entiende cuál es la visión predominante en el mundo sobre la pobreza. ¿Y cuál es esa visión predominante de la pobreza en el mundo? El de necesidades básicas.
Las personas que están en situación de pobreza son aquellas personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Y en lo que nos tendremos que poner de acuerdo es cuáles son esas necesidades básicas para que en definitiva, una vez cubiertas esas necesidades, las personas puedan salir de la pobreza. ¿Cuáles serían entonces esas necesidades básicas? Y aquí yo les pregunto, o pregunto si hay alguien que no esté totalmente de acuerdo conmigo. Creo que todos vamos a estar de acuerdo que si hay algo que predomina hoy día en el mundo es un modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo que tiene puesto su motor en el mercado. ¿Sí? Entonces, uno puede ir deduciendo desde ya que muchas de aquellas cuestiones que aparecen como necesidades básicas se satisfacen ¿cómo? En el mercado. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son, desde una mirada o una teoría denominada también del consumo, las necesidades básicas de las personas? Y ustedes pueden ver ahí algunas como la alimentación, la educación, la vivienda, la salud, el trabajo, la recreación, el transporte, la comunicación, el vestuario. Me imagino que ya están pensando y me dicen, oye, pero no necesariamente en el mercado voy a comprar educación, no en el mercado voy a comprar salud. Y me van a decir, es que el Estado tiene un rol muy importante en satisfacer esas necesidades y eso es verdad. Pero también me tendrán que compartir conmigo de que el mercado se preocupa de entregar las mejores condiciones de educación y de salud, al menos en nuestro continente. Creo que los que por lo menos vivimos en Chile y creo que en gran parte de América Latina sabemos perfectamente bien que si quiero educación de calidad o salud de calidad, me voy a ir al sector privado, no me voy a ir a atender en el sector público. Entonces, ojo, porque lo que está detrás de esto es la necesidad entonces de poder satisfacer esto que se denominan estas necesidades básicas, desde esta teoría del consumo, ¿no es cierto?, dentro del mercado. ¿Y en el mercado con qué se funciona? Con dinero. Se funciona con plata, como decimos en América Latina, se funciona con recursos económicos de tal manera de que yo pueda ir al supermercado o a una tienda y comprar alimentación. De tal manera que yo vaya al mercado inmobiliario y me compre un apartamento o me compre una casa. De tal manera que si necesito vestirme, voy a una multitienda y me compro ropa. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa a ser el dinero? El dinero pasa a ser un indicador sintético de mis condiciones de bienestar. Porque si yo tengo una determinada cantidad de dinero, me va a alcanzar para satisfacer esas necesidades que son aquellas cuestiones que, valga la redundancia, necesito. ¿Sí? Entonces, ahora bien, ¿cómo medimos entonces los niveles de pobreza? Si yo digo que en definitiva la pobreza es un enfoque que tiene que ver con que las personas no tienen satisfechas sus necesidades, tan básicas como la alimentación, la educación, la vivienda, la salud, el trabajo, etc., ¿cómo voy a medir esto? Con un indicador sintético que se llama dinero. Entonces, por eso es que nosotros tenemos mediciones de pobreza que en definitiva se miden en dinero. Y más o menos ustedes se ubican, en América Latina hay un organismo, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas, denominada CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que va midiendo la pobreza en los países. ¿Y qué nos dice entonces la CEPAL respecto a nuestras condiciones? Y estas son las últimas cifras recién publicadas ahora en el mes de febrero-marzo, del 2018, pero corresponden a el año 2017, y ustedes pueden ver que en definitiva la pobreza medida por ingresos ha bajado en América Latina. Si ustedes miran la primera columna del año 2002 en un 45.9 y hoy día estamos en un 30.7. Si se fijan bien también y se alcanzan a ver al fondo de la sala, la medición del año de 2016-2017 no tuvo variación, es decir, estamos estancados en la baja de la pobreza medida por ingresos, ¿ok? Porque eso es lo que nos está entregando este cuadro. Nos está diciendo que hay un 30,7% de personas que equivalen, abajo están los números generales, 187 millones de personas que no tienen en el bolsillo una cantidad suficiente para poder satisfacer aquello que hemos denominado estas necesidades básicas que tienen que ver con la educación, la salud, etc. Y la más primaria de todas, porque es biológica, ustedes comprenderán, es la de la alimentación. Por eso que ustedes pueden ver en las barras naranjo que aparece una cantidad que se refiere a la extrema pobreza. ¿Por qué hablamos de extrema pobreza bajo esta medición y bajo esta mirada y enfoque de pobreza? Porque son aquellas personas que no tienen recursos suficientes ni siquiera para satisfacer sus necesidades alimentarias. Necesidades alimentarias que varían de un lugar a otro, pero que tienen lo que se denomina en las ciencias sociales un carácter normativo, es decir,
¿Cuándo hablamos de necesidad alimentaria no resuelta? Cuando tú no logras consumir una determinada cantidad de calorías, que son las que fija la OMS, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud, para todo el mundo, y que en el caso de los adultos está cercana en las 2.000 calorías. Un poquito más, un poquito menos. En Chile, un poquito menos, porque estamos todos un poquito gordos. Entonces, y no es broma, porque además esa alimentación no puede ser satisfecha solo con grasas o carbohidratos. Se supone que esa alimentación tiene que tener un contenido de sanidad cuando tú vas consumiendo. Pues se trata entonces de comerme, no quiero hacerle propaganda, menos grabando aquí para McDonald's, pero te comes 2 Big Mac y estás listo al otro lado. Pero eso es pura grasa. Entonces, en definitiva, esta alimentación tiene que ser equilibrada. Bueno, les digo todo esto porque, en definitiva, el resumen que ustedes ven aquí es que tenemos más de 1/3 de la población de América Latina que no tiene la capacidad económica para satisfacer sus necesidades. ¿Ok? Necesidades que acabamos de ver, ¿no es cierto?, de alimentación, vestuario, vivienda, educación, salud, y que eso se traduce en millones de personas. América Solidaria ha puesto foco particularmente, ¿no es cierto?, en el tema de la infancia. Y si ustedes se van por grupo etario, van a ver aquí que en el año 2016, ¿no es cierto?, ha ido bajando, cuando uno ve la serie completa. Disculpen, podría ver, aquí ustedes se dan cuenta que América Latina ha ido bajando sus niveles de pobreza, pero como ya les dije, por lo menos hace 2 o 3 años que estamos estancados. Es decir, la gente no ha mejorado sus ingresos de manera tal de que pueda satisfacer sus necesidades. Y aquí lo pueden ver por grupo etario, el grupo de abajo, ese color lila, les dice cuántos están en situación de pobreza extrema de 0 a 14 años en situación de pobreza, es decir, son pobres pero no extremadamente pobres, es decir, les alcanza para comer pero no para satisfacer sus otras necesidades. ¿Me siguen? Entonces, ustedes pueden ver ahí que tenemos que la población general está compuesta en la barra de la derecha, y pueden ir viendo etariamente cómo se comporta. Si ustedes suman las dos primeras, que son la lila y la amarilla, que es decir, de 0 a 29 años, de 0 a 30, tenemos que por más de la mitad de las personas que están en pobreza tienen menos de 30 años. Y si se van a 0 a 14 años, pueden darse cuenta que en definitiva tenemos 42% de niños en esa situación, 38% en situación de pobreza no extrema, y la población es de un 25%, es decir, la incidencia de la pobreza en una población es mucho más alta en la niñez. Eso es lo que está mostrando el gráfico, para que se entienda bien. Es decir, yo puedo decir, mira, fíjate que la población de 60 años más es de un 13%, pero solamente tengo un 6% en extrema pobreza o un 7% en pobreza. La incidencia, si ustedes quieren, la magnitud de la pobreza es mucho, mucho más fuerte en la infancia. Por lo tanto, cuando uno trata de focalizar el trabajo, en el caso de América Solidaria, en infancia, está apuntando no solo a porque los niños van a ser el futuro, etcétera, etcétera, sino que están apuntando a personas que hoy día efectivamente están en una situación de mayor pobreza que el resto de la población. ¿Ok? Ahora bien, sigo hablando todavía del tema de los ingresos y todavía no he entrado a pobreza multidimensional. ¿Por qué? Porque hablo tanto de esta mirada porque esta es la mirada predominante. Esto es lo que predomina en nuestro continente, esto es lo que predomina en el mundo entero y que nos lleva también a que si yo entiendo la pobreza solo como un tema de falta de recursos para satisfacer necesidades, las políticas que yo voy a implementar, ¿qué van a tratar de hacer? De que yo tenga más ingresos para poder satisfacer mis necesidades. Y lamentablemente, como en el mundo hoy día estamos en una crisis que ya creo que dura cerca de 40 años, y no podemos entrar después en eso con más detalle, y podría decir por qué son 40 años, lamentablemente el mercado del trabajo no es capaz de entregar trabajos remunerados con condiciones dignas, ¿no es cierto?, para los trabajadores y trabajadoras mucho menos. Es decir, que haya contrato de trabajo, que haya previsión o jubilaciones, que se calcule eso, que tengan salud, que tengan en definitiva lo que se denomina la previsión social. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Y la gran pregunta es, ¿cómo hacemos y cómo logramos que los pobres tengan más ingresos? ¿Qué es lo que pasa? En definitiva, hemos inventado un sistema de hace ya cerca de 20 años que, como no te puedo ayudar por el mercado del trabajo, porque hay un tema estructural,
muchas veces se dice, no, mira, la solución está en el emprendimiento. Y te traspasan a ti toda la responsabilidad, como si el emprendimiento fuera la gran solución de todos los problemas. Y yo creo que hay gente buena para el emprendimiento, pero otra como yo, por ejemplo, que somos nulos para emprender. Entonces, tú no le puedes cargar a la persona que se haga cargo de un problema que es mucho más estructural. ¿Qué han inventado entonces los gobiernos? Algo que se denominan las transferencias condicionadas. ¿En qué consisten las transferencias condicionadas? Ustedes pueden ver una larga lista de un montón de países y pueden ver que prácticamente todos nuestros países tienen estas transferencias condicionadas. Yo, Estado, te meto al bolsillo dinero a través de un bono, de un subsidio o de una transferencia, pero condicionada. ¿Condicionada a qué? A que tú al menos hagas dos cosas. Que lleves tus niños al colegio y que los sometas a control, ¿no es cierto?, de sanitario o de médico, para que tú puedas asegurar que lo que estás mejorando, lo que se pretende con esto, es mejorar la calidad del desarrollo humano de esos chicos, ¿no es cierto?, del capital humano de esos niños, para que el día de mañana tengan mejores condiciones. ¿Me siguen o no? Sí. Puede ser que uno diga, mira, efectivamente, esto puede pensarse de buena manera. El problema es que las transferencias condicionadas, a mi juicio, tiene graves problemas. El primero es que no resuelve el tema de fondo. Es una mera cuestión paliativa de alivio a la pobreza. En segundo lugar, produce un acostumbramiento muy complejo, en que las personas, y esto se denomina la trampa de la pobreza, mejor sigo siendo pobre para que el Estado entonces me entregue una cantidad de dinero, lo que es muy complicado. En definitiva, yo creo que han habido otros múltiples estudios del Banco Mundial, de la CEPAL, que demuestran que se producen situaciones complejas porque son las madres las que reciben estas transferencias condicionadas, donde una vez más a la mujer en nuestro continente le entregamos la responsabilidad, ¿no es cierto?, de sacar adelante su familia. Entonces, hay una serie de elementos que, por lo menos, insisto, no solo en lo personal, ya escucharon a Benito antes, compartimos absolutamente y hemos sido duramente criticados, porque reconozco que hemos sido muy críticos a la hora de hablar de estas transferencias condicionadas. ¿De que tienen cosas positivas? Evidente. Si uno arma una política pública y la arma bien, puede ser que tengan cuestiones positivas. Pero creemos que hasta aquí no podemos seguir viviendo de esto cuando el problema central está en el mundo del trabajo. Ahí es donde se deberá resolver este tema. Ahora bien, entonces esta es la gran solución que se busca para resolver la pobreza por ingresos, pero que, como les digo, es lo que prima esta visión de pobreza en el mundo entero. Y hay dos temas que en general de los cuales se habla y uno como que se confunde un poco. Oye, mira, la pobreza ha disminuido, las cifras a nivel del continente nos dicen que no tanto, más bien las hemos mantenido, pero hay un segundo tema que siempre está presente, la desigualdad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desigualdad? La desigualdad tiene que ver con muchas cosas. Si ustedes me preguntan un concepto más amplio, tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que hay personas que reúnen o sobre las cuales caen una serie de factores que en definitiva hacen que esas personas no puedan despegar. Son una serie de factores no buscados y que están en las personas. Es decir, hay una superposición de injusticias, o si ustedes quieren, de carencias sobre esas personas, y que en definitiva hace que esas personas no puedan salir. Eso es la desigualdad. Y cuando hablamos de desigualdad de dos cosas, de derechos y dignidad. Porque la desigualdad no tiene que ver solamente con dinero, también tiene que ver con el trato que se le da a las personas en la sociedad. Pero más allá de eso, en temas generales, les quiero hablar, dado que estoy en el enfoque de dinero, de enfoque de teoría del consumo, el tema de la desigualdad en América Latina. Ustedes pueden ver ahí las cifras, ¿no es cierto? Para que se ubiquen, el quintil 1 es el 20% más pobre, el que ven abajo de la tabla, y arriba el quintil 5, que es el 20% más rico de la población. Y ustedes pueden darse cuenta, y ahí lo tienen resumido, que el 10% más rico de la población en América Latina se lleva el 30% de la torta, mientras que el 20% más pobre recibe solo el 6% de la torta. Es decir, como decimos en Chile, está mal pelado el chancho. Dicho en un lenguaje un poco más académico, claramente tenemos un grave problema de oportunidades que se reflejan, entre otras cosas, en que algunos acumulan mucho, pocos acumulan mucho y muchos acumulan muy poco. En definitiva, tenemos aquí entonces una muy mala distribución del ingreso que hace que en definitiva América Latina sea el continente más desigual del mundo, o como dirían en España, del mundo mundial. Hay un segundo tema que se los masco ahí en y que es lo que quiere demostrar, que hay un segundo elemento que ya se los mencioné, que es la vulnerabilidad.
Y ojo con esto, porque cuando yo les dije que la pobreza era situacional, porque había gente que entraba y salía, nos hemos dado cuenta que en América Latina la vulnerabilidad, es decir, el peligro de caer en pobreza, es extremadamente alto para algunas personas. Y eso nos dice que este es un continente extremadamente vulnerable. La vulnerabilidad es un concepto que se ha tomado de la vida, si ustedes quieren, natural. Pasa un huracán y cuando pasa por Miami bota 2 techos. Pasa por algún país centroamericano y simplemente borra los sembrados, casas, vidas humanas. Eso es vulnerabilidad, no poderle hacerle frente a un siniestro, en este caso natural, de la naturaleza. En definitiva, cuando hablamos de siniestros en la sociedad o en nuestra forma, ¿no es cierto?, de vivir, hay 2 siniestros que hacen que las personas caigan en pobreza. Uno, me imagino, lo entenderán, es la pérdida del trabajo. Como esto se mide por ingreso, dejo de percibir ingresos, caigo en pobreza. Evidentemente, ¿cuáles son las personas que más pierden el empleo? Los empleos precarios, es decir, aquellos que viven precisamente en ese quintil amarillo, que es el 4º quintil, o ese quintil celeste, es decir, aquellas personas que no están en pobreza, pero están justo encima de la línea, ¿ya? Entonces, la posibilidad de caer es muy fuerte. Por eso que, en definitiva, es muy difícil tener políticas claras para los pobres, porque la pobreza va entrando y saliendo. Mediciones hechas por el Banco Mundial, hechas por el gobierno de Chile, hechas por otros organismos nos muestran que al menos, y por eso se los marqué en esa zona, hay un 30 o 35% de la población que entra y sale constantemente de la pobreza por ingresos. Entonces tenemos 2 conceptos o 2 elementos que tenemos que sumar a la pobreza por ingresos. Desigualdad, vulnerabilidad. ¿Vamos hasta aquí bien? Ok. Entonces ahora, en términos muy sintéticos, yo les podría decir que América Latina ha reducido en los últimos años una pobreza analfabeta, desnutrida, con elevados índices de mortalidad infantil y sin techo. Dado que hemos ido saliendo y tenemos una mejor situación que en los años 60 o 70 u 80, la llamada década perdida, ¿no es cierto? Hoy día tenemos una pobreza que se caracteriza por cuestiones bastante más complejas, porque nuestra pobreza es alfabetizada, gran parte de nuestra pobreza es alfabetizada. Es sin déficit calórico, por el contrario, tenemos una malnutrición que se caracteriza por nuestros niveles de obesidad. Y esta ahora ya no tiene nada de chistoso, porque ha pasado a ser un problema de salud pública. Con mayor esperanza de vida, lo que va a redundar, ¿no es cierto?, que las pensiones en el futuro van a ser muy complejas de enfrentar, a veces con techo, es decir, se han hecho esfuerzos porque la gente tenga vivienda, pero tenemos grandes grados de vulnerabilidad y brechas sociales que tiene mucho que ver con el cómo nos tratamos dentro de la sociedad. Y no estamos consolidando sectores medios. Los sectores medios en América Latina y en Europa en particular, uno entiende que una sociedad es desarrollada cuando hay sectores medios consolidados. De que si pierde el trabajo tiene una buena red de apoyo, porque tiene un buen seguro de desempleo, porque tiene educación o salud gratis y de calidad. Eso no pasa en América Latina. Tenemos esta gran masa que ha salido de la pobreza, pero es vulnerable. ¿Sí? Ahora bien, una ampliación de la mirada, porque yo les dije, ese es un enfoque. Y esas son esas necesidades puestas desde la teoría del consumo. Pero yo quisiera ampliar la mirada y ahora recién voy entrando a lo que me pidieron. Ampliar la mirada significa que el enfoque con el cual miremos la pobreza sea más amplio, distinto, que incluya más cosas, que incluya más elementos, ¿ya? Más dimensiones. Entonces, cuando uno habla de pobreza, hay, y me voy a hacer cargo de, o voy a utilizar más bien, una teoría, que es la teoría de desarrollo a escala humana, ¿ya?, de McNeff, Elizalde y Oppenheim, que dice, la verdad es que lo que este señor acaba de mostrar hace un rato atrás en estas diapositivas, en donde muestra la alimentación, el vestuario, es una confusión. Porque lo que este señor acaba de mostrar son satisfactores de la necesidad. Pero las necesidades no son materiales. Las necesidades que tienen los seres humanos son permanentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. No es que haya cambiado de una ruca a una casa a un departamento, no. La necesidad que tienen los seres humanos tiene que ver con la subsistencia, tiene que ver con el entendimiento entre las personas, tiene que ver con la protección, cómo yo protejo a los míos y a los otros, cómo participo, cómo tengo tiempo para el ocio, cómo voy creando. La libertad es una necesidad humana.
el afecto. No hablo de amor porque es una de las formas que podría tomar el afecto. Estoy hablándolo en términos mucho más amplios. Y la identidad como seres humanos. Si se fijan, aquí lo que hay es una mirada que va mucho más allá del meramente solucionar aspectos materiales que tienen que ver con la vida, ¿ya? Que tiene que ver con el vestuario, con esto y lo otro. Ellos nos dicen que esos son satisfactores. Y cada uno de esos satisfactores ayudará a resolver estas necesidades. Por ejemplo, el vestuario, ¿a qué ayuda? Ayuda a la protección, porque si no tengo vestuario, evidentemente me puedo resfriar o puedo estar, no puedo estar al descubierto. Al entendimiento, la educación, ¿para qué sirve? Para entender. No sé si me siguen, es decir, lo que hablé hace un rato son satisfactores que resuelven estos temas. Por ejemplo, la subsistencia. Si no tengo una vivienda, un techo, evidentemente no puedo subsistir. Si no tengo salud, tampoco puedo subsistir. Si no tengo alimento, no puedo subsistir. Pero mi necesidad no es el alimento. Estas son realmente las necesidades que son mucho más centrales. Hay una que no está aquí y que los autores, estos que escribieron esta teoría, no están totalmente de acuerdo, pero se las dejo ahí para que las discutamos después, que es la necesidad de trascender. Y cada uno de nosotros y nosotras tendrá que entender cómo quiere o qué entiende por esa trascendencia. ¿Ya? Por el momento me quedo con esta. Entonces, cuando uno mira estas necesidades, que se salen absolutamente del campo de lo económico, entramos en otras categorías. ¿Ya? ¿Y en qué categorías entramos? Entonces, entramos en unas categorías que tienen que ver con dimensiones existenciales distintas solo al tener. Y tienen que ver con el estar en la sociedad. ¿Cómo estoy yo en la sociedad? Tienen que ver con el hacer. ¿Cómo trabajo, por ejemplo? O cómo estudio. ¿Cómo me movilizo? Y tienen que ver fundamentalmente con el ser. ¿Cómo soy? Entonces, estas 4 categorías o dimensiones existenciales se movilizan cuando hablo de estas necesidades planteadas desde otra perspectiva, ya no solo la económica. ¿Me van siguiendo? Esto que les estoy planteando, que por lo menos a mí me enorgullece mucho que esté hecho por latinoamericanos, ¿ya? Y que es algo que surgió en este continente, tiene a su vez, de alguna manera, un correlato a nivel mundial. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que en general hoy día nadie discute de que cuando hablamos de pobreza solo nos referimos a el tema de los ingresos, sino que necesitamos considerar nuevas dimensiones para entender algunos aspectos en la vida de las personas. Estamos hablando que en general, cuando ya no estamos con las necesidades más básicas, como que no podemos comer, el ser pobre pasa a ser casi invisible. ¿Por qué? Porque mucha de la gente compra ropa usada o no anda necesariamente en las peores condiciones, como que cuesta más encontrar a las personas en situación de pobreza y porque además hablamos de una pobreza camuflada, ¿ya? Cuesta mucho más en nuestro continente encontrarlo. Pero en definitiva, esto es lo que en definitiva nos lleva a hablar de la invisibilidad de la pobreza por un lado, pero por otro lado que esas personas tienen oportunidades que son extremadamente precarias o no tienen oportunidades. Y chiquillas y chiquillos, si hay algo que se tienen que grabar a fuego es que las oportunidades no son individuales. Las oportunidades siempre las da la sociedad. No me puedes pedir a mí que me dé yo mismo oportunidades. Las oportunidades están afuera y las tiene que entregar lo que se denomina, y vamos a ver en un rato más, la estructura de oportunidades, que está básicamente compuesto por el Estado, por la empresa o por el mercado y la sociedad civil. Nosotros somos una oportunidad para mucha gente. ¿Para qué? Para que pueda desplegar sus capacidades. Y en definitiva, si ustedes me siguen, estoy hablando desde una teoría que la cual me hago cargo ahora recién, para lo que me invitaron, que es pobreza multidimensional. Estoy hablando de la teoría de las capacidades de Amartya Sen, premio Nobel de Economía, ¿no es cierto?, oriundo de Bengala, India. En definitiva, dice Sen, la pobreza es una debilidad en el desarrollo de las capacidades humanas para elegir la vida que se quiere vivir. La verdad es que la pobreza no es otra cosa que falta de libertad. Eso es la pobreza. No me hable más de que usted tiene o no tiene plata. No, la pobreza es falta de libertad. Si ustedes se fijan, este enfoque de Sen, creada en la década de los 80, está muy similar o es muy cercano al que les acabo de hablar de desarrollo a escala humana hecho desde América Latina. La gracia es que está hecho y está pensado al otro lado del mundo. ¿Sí? Pues bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de
mirar la pobreza desde el enfoque de capacidades y ya no de la teoría del consumo. Estamos diciendo que la pobreza no es necesariamente o solamente una insatisfacción de necesidades básicas. Lo que estamos diciendo es que la pobreza expresa una debilidad en el desarrollo de las capacidades humanas elementales para funcionar y elegir en libertad. Yo soy pobre o estoy en pobreza porque no puedo desarrollar aquellas capacidades que son elementales para poder, en definitiva, elegir la vida que quiero llevar, que quiero vivir, ¿ya? El desarrollo debe cautelar entonces el desarrollo de estas capacidades liberando. Estamos hablando de una verdadera liberación de la pobreza, ¿ya? Y para eso entonces tenemos que hacernos cargo de, bueno, ¿cuáles son esas capacidades? ¿Cuáles son las capacidades elementales? ¿Sí? Que tenemos que lograr desarrollar para tener realizaciones. Voy a sintetizarles aquí la teoría. La teoría dice, mire, en definitiva, la pobreza es producto de que yo no he podido desarrollar mis capacidades. Imaginen ustedes un niño que tiene unas capacidades musicales simplemente espectaculares, pero él nunca ha salido de un pueblo donde no existe ni siquiera un instrumento. ¿Qué oportunidad va a tener de desarrollarse como un músico eximio? ¿Ya? Piensen en cualquier ejemplo, ¿no es cierto?, en que la persona no tiene una oportunidad para desarrollar esas capacidades. Ese es el tema de la pobreza, dice Zen, porque además no me libera, no me deja, no puedo salir de donde estoy efectivamente adentro. Entonces él dice, la verdad es que cuando yo logro desarrollar capacidades, voy a tener algo que él denomina realizaciones. Entonces, ¿cuáles serían aquellos aspectos que son centrales para Zen? Y fíjense ustedes que se van a encontrar con algo relativamente similar a lo que acabamos de ver de desarrollo a escala humana. ¿Ya? Ya no vamos a hablar de alimentación, no, vamos a hablar de conceptos tan parecidos como que les mostré recién de McNeff, Elizalde y Oppenheim. Y dice, vivir hasta el fin de una vida larga y saludable. Aprender y entender. ¿Cuál va a ser el satisfactor de eso? La educación, pero él no habla de satisfactor necesariamente, sino que habla más bien de esa oportunidad, ¿ya? Trabajar, crear, laborar, vincularse con otras personas y agrega seres vivos. Si quieren después, fuera de cámara, podemos hablar sobre el tema de los derechos de los animales. Pero en fin, elegir la propia vida en el propio contexto. Esta es una cuestión que cuesta a veces entenderla, pero que las personas puedan ejercer la libertad al punto de decir, mire, yo quiero vivir la vida así. Y la verdad es que en realidad su modelo de desarrollo no me satisface, quiero hacerlo de esta otra manera. Ahí está la libertad de poder hacer, ser, estar y también tener, que son las dimensiones que vinculo con lo que les hablé hace un rato. Protegerse y evitar el dolor innecesario. ¿Por qué tengo que sufrir innecesariamente? Y esto ustedes piensen que Zen elabora esta teoría a partir de las grandes hambrunas que sufre la India en la década de los 80, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que él plantea es que al centro está la libertad. Tenemos que tener realizaciones, que son las que acabamos de ver, y desarrollar capacidades. Las capacidades están formadas por nuestra cultura, por nuestros saberes, por nuestras habilidades. Eso es lo que nos va a permitir desarrollar nuestras capacidades. Entonces dice, bueno, y los funcionamientos son los que se den en la sociedad de la manera que hayamos querido hacerlo. Entonces dice, mire, y les voy a poner un ejemplo acá. Comer. ¿Cuál sería en definitiva este acto de comer? Es vivir una vida larga y saludable, porque para que tú tengas una vida larga y saludable tienes que comer, pero tienes que solo comer. Entonces él ahí entra en las dimensiones de la vida y dice, mire, la verdad es que usted requiere habilidades, tiene que comer sano, tiene que realizar deporte, tiene que saber cocinar, tiene que conocer sobre buena salud y evidentemente eso tendrá un indicador que será más esperanza de vida. Desde el punto de vista de las oportunidades que son externas, usted necesita programas de promoción y prevención de la salud, ¿no es cierto? Desde el Estado, disponibilidad de alimentos sanos. Será el Estado, será el mercado, alguien tiene que proveer esa oportunidad para desarrollar esa capacidad. Y desde el punto de vista de hacer cosas, necesitamos programas de recuperación, disponibilidad de agua limpia, eliminación de excretas, vestuarios, etc. Este es el resumen, si ustedes quieren, ¿ya? En definitiva, lo que dice Zen, mire, yo necesito que usted desarrolle ese intelecto. ¿Cuál va a ser la oportunidad? La educación, ¿ya? La educación, la salud para Zen son aquellas cuestiones que son claves para desarrollar la capacidad. Y fíjense ustedes lo bonito del concepto. Zen dice, la educación tiene que ser capaz de sanar y la salud
tiene que ser capaz de educar, entendiendo este concepto del ser y el hacer como un concepto único, como un concepto de estas capacidades, ¿no es cierto?, y de esta búsqueda de la libertad que es evidentemente multidimensional, no tiene una sola dimensión. Tiene que ver con el ser, con el hacer, con el estar y en menor medida con el tener. Ya van viendo las diferencias que hay con el enfoque entonces, que es el predominante, que tiene que ver con el del tener. ¿No es cierto? Que casi en general, cuando tú volvemos a los bonos y las transferencias, ¿qué es lo que estás haciendo? Entregando bonos, estás para tener cuestiones, para satisfacer en el mercado. Pero el fenómeno y la vivencia de la pobreza tienen mucho más que ver con el ser, el hacer y el estar. Entonces, de alguna manera es eso lo que les quería plantear y ahora recién en esta lámina aparece lo de pobreza multidimensional. ¿Por qué? Porque en general nosotros, no solo ustedes y yo, sino que todos, tendemos a confundir el enfoque, lo que hay detrás con la medición. Ah, mira, somos pobres y tenemos las cifras de la CEPAL, entonces decimos, mira, esta es la pobreza. Pero esa es la pobreza por ingresos. Y esa pobreza por ingresos tiene detrás un enfoque que es el de consumo. Entonces, pobreza multidimensional, ¿qué es lo que es? Es un factor, efectivamente. Pero ¿qué es lo que tiene detrás? La teoría de las capacidades. No sé si me siguen. No es que yo simplemente vaya a medir ciertas cuestiones. Yo el año pasado puse esto porque había muchas personas de Colombia, espero que este año también las haya, y les puse las cifras de Colombia, ¿ya? Colombia también mide pobreza multidimensional, igual que en Chile, en México, en algunos otros países de América Latina, en donde medimos aquellos aspectos que son centrales para que la gente pueda desarrollar sus capacidades. Educación, salud, trabajo, vivienda. Y otro asunto que como que muchas veces se nos ha perdido, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con lo que les dije en la primera lámina, lo subjetivo. Entonces, esto es lo que se denominan las dimensiones faltantes, o algunos hablan de las dimensiones, de alguna manera, no solo faltantes, sino que también fantasmas o que inexistentes de la pobreza multidimensional, que tienen que ver con lo siguiente. El empoderamiento, la seguridad física, la capacidad de ir por la vida sin sentir vergüenza, calidad del empleo, etc. ¿Por qué les digo esto? Zen, que viene de la India, se da cuenta que las mujeres son las más maltratadas, que en definitiva sus capacidades nunca pueden ser desarrolladas, ergo siempre permanecen en pobreza, que la violencia ejercida en contra de las mujeres, el hecho de andar por la vida con vergüenza porque eres de una casta inferior, es algo absolutamente central cuando hablamos de pobreza. No tiene que ver solamente con el tema de si tengo o no para comer. ¿Me siguen? Entonces, en definitiva, esto se trata de medir. Esto es lo que tiene que ver con lo que podemos denominar el aislamiento social, ¿ya? Con los lazos que tenemos dentro de la sociedad. La pobreza también tiene que ver con eso, con un concepto muy cercano, primo hermano diría yo, que es la exclusión social, ¿ya? Entonces, aquí ustedes tienen esto y en definitiva, ahora les muestro esta última lámina, y con esto ya sí terminamos, que tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno habla de estas teorías, tiene que saber cómo se comen, en definitiva, cómo las lleva a la práctica, porque hasta aquí vamos fantástico, pero esto es teoría. ¿Cómo esto se lleva a la práctica? Entonces, hay modelos de intervención basados en estos conceptos de capacidades, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar algo que tiene que ver con un proceso de superación de la pobreza denominado AVEO, que significa activos, vulnerabilidades y estructura de oportunidades. ¿En qué consiste? Hablamos en definitiva de que los hogares que pueden estar en situación de pobreza tienen recursos humanos, sociales, físicos, monetarios. Todos tenemos recursos. La gran diferencia de entender la pobreza de manera asistencial es que yo entiendo que tú no tienes nada y que yo te voy a dar a ti. De la manera promocional es que tú siempre tienes algo, eres algo, haces algo, tienes que descubrir esos recursos. Eso es lo promocional. Tú sales de la pobreza, yo solo te ayudo con algo. ¿Qué es ese algo con el cual yo te ayudo? Tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que la estructura de oportunidades, que como ya sabemos son separadas, no son propias de las personas, tengo que hacerlas y vincularlas con estos hogares en pobreza. Entonces, la educación y la salud van a mejorar ¿qué? El recurso humano, ¿cierto? Entonces, eso va a ir permitiendo que el recurso humano me permita tener un mejor trabajo, porque voy a estar sano y voy a tener mucha mejor educación. En el trabajo a lo mejor voy a ampliar mis redes sociales y si tengo más redes sociales de alguna manera puedo mejorar el ingreso, eso me va a permitir ingresos físicos, etc. Es el entramado que tenemos que tratar de lograr, de que las personas puedan primero visibilizar sus recursos.
Segundo, movilizarlos y después, en definitiva, vincularlos con la estructura de oportunidades. El gran desafío, y nosotros nos ubicamos en el vértice acá a la izquierda, donde dice sociedad civil, es pertenecer a esta gran estructura de oportunidades que tenemos que entregar la oportunidad para que las personas puedan movilizar sus propios recursos, para que puedan ser libres. Ellas son las llamadas a dejar atrás esta esclavitud de la pobreza. Y para eso, entonces, ¿de qué se trata? Es que convertamos los recursos en activos, es decir, recursos movilizados. Ese es un poco lo que les quería hablar en términos muy sencillos, muy sintéticos, sobre el tema de pobreza.